Nuestro gobierno, independientemente de las dificultades que son reales, que existen en la política, en las contingencias que hemos tenido que enfrentar como país, no vamos a renunciar al diálogo. Y cuando el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric habla de diálogo, habla de un diálogo amplio. Este diálogo amplio se produce en las poblaciones, se produce en las calles, se produce con las organizaciones de la sociedad civil, se produce con las personas mayores, se produce también con los partidos políticos, con los parlamentarios, parlamentarias, con los empresarios de gran tamaño, de mediano, pequeño y de microempresas. Se produce con la ciudadanía. Y este diálogo amplio, como lo entendemos nosotros, es fundamental, lo creemos así, porque constituye la base del ejercicio democrático, en primer lugar, pero también porque creemos que es esa manera de dialogar la que nos permite empujar transformaciones que son profundas y que son necesarias en Chile. Esto no lo decimos simplemente nosotros desde el gobierno, desde los lugares que ocupamos como autoridades el día de hoy, sino que lo hemos ido constatando durante años y podríamos decir también que décadas. Las pensiones en nuestro país son malas. Eso es incuestionable. Son paupérrimas. Hay otra cosa que podemos afirmar, que el sistema de AFP fracasó. La consecuencia de ello es que tenemos bajas pensiones. Y por lo tanto, si hablamos insistentemente de cambiar el sistema de pensiones, lo hacemos no solo como autoridades de gobierno. Lo hacemos porque justamente hemos estado dialogando durante años con el mundo político y con el mundo social, que nos ha dicho permanentemente la importancia de hacer un cambio profundo en el sistema de pensiones. Y en ese sentido, quisiera partir esta vocería destacando que nuestras palabras también se traducen en acciones. Que cuando hablamos de diálogo amplio y social, lo estamos hoy día por la vía de los hechos realizando. A pesar del clima crispado, a pesar de la odiosidad en el que muchas veces cae la política o el debate público, hoy día tenemos a nuestra ministra del Trabajo y nuestro ministro de Hacienda recorriendo distintas regiones, distintas zonas para dialogar en torno a la reforma de pensiones tan necesaria en Chile, pero también a dialogar en torno a un pacto fiscal, a un pacto por Chile. Porque cuando hablamos de pacto fiscal lo hacemos pensando en Chile y sus ciudadanos. Lo hacemos pensando en cómo cubrimos esas necesidades que todos los días nos presenta la gente. En redes sociales o en la calle, cuando conversamos y nos encontramos con alguien, nos dicen: necesitamos mejorar la salud pública, necesitamos acortar los tiempos de la lista de espera, necesitamos tener aquí una comisaría, necesitamos que Carabineros esté más presente en las calles, necesitamos que se construya un hospital, necesitamos que un CEFAM se construya porque el que tenemos está sobrepasado. O necesitamos simplemente que nos den un trato digno a las personas mayores. Bueno, todo eso requiere un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque estas cosas no se solucionan y se cubren solo con crecimiento económico, que por cierto es necesario. Todo país quiere crecer, todo país quiere mejorar su economía a partir del crecimiento económico, pero bien sabemos que eso no resuelve todas las necesidades. Y en un país que sigue siendo desigual, a pesar de que hemos logrado disminuir la desigualdad con el último reporte de los resultados de la encuesta CACEN, disminuir también la pobreza, pero seguimos siendo un país desigual. Y para enfrentar esa realidad necesitamos un pacto fiscal que nos permita tener los recursos de quienes más tienen a través de los impuestos, que los recauda el Estado, para justamente financiar esas necesidades. Y de eso ha estado conversando nuestro ministro Mario Marcel y nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, en un diálogo que ha sido, amplio, pero que no se sustenta y no se puede sustentar solo en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido queremos valorar la respuesta positiva que también han hecho los partidos de oposición esta vez para conversar sobre grandes acuerdos nacionales en torno a pensiones, en torno al tema del pacto fiscal, en torno también a la necesaria agenda de probidad que hemos estado empujando como gobierno. Gran parte de esos elementos también hoy día están presentes en el Congreso Nacional, y en torno a seguridad, que siempre ha estado también en nuestra agenda. Porque como bien todos ustedes saben y nadie podría negarlo, hemos hecho varios llamados al diálogo desde el gobierno hacia la oposición. La respuesta no siempre ha sido positiva.
la verdad es que la gran mayoría de las veces no ha sido positiva. Pero hoy día estamos en un escenario optimista porque hemos tenido esta vez sí una respuesta positiva y esperamos entonces, como lo ha mandatado el presidente de la República, que este llamado que hemos hecho desde el gobierno en su representación y a través de la ministra del Interior, Carolina Toá, a un diálogo con la oposición, rinda frutos. Porque ya no hay excusas. No hay excusas para no dialogar. No hay excusas para no llegar a acuerdo. Se ha presentado la renuncia de un ministro de Estado que no ha sido imputado ni señalado como responsable de ninguna irregularidad. Sin embargo, generosamente dio un paso al costado para habilitar la conversación y habilitar el diálogo. Y eso nos abre un escenario hoy día de posibles avances y de posibles acuerdos. No lo desaprovechemos, porque al final del día, cuando el país no avanza en reforma de pensiones, cuando el país no logra avanzar en un pacto fiscal o no logra avanzar en aquellos acuerdos que habiliten dar respuesta a las necesidades de la gente, es el pueblo, es la ciudadanía, son las personas las que pagan los costos. Y ya han sido años, y más bien décadas, en que hemos estado postergando los cambios. Particularmente hacia nuestras personas mayores. Por lo mismo, este es un momento clave, no solo para habilitar ese diálogo social y político, sino que para poder lograr ya, por ahí está vamos a seguir pendientes de lo que está diciendo la vocera de gobierno, la ministra Vallejo, sobre todo cuando empiezan las preguntas, la ronda de preguntas de la prensa, que como dije, no creo que... Era la línea de lo que te dije. Sí. Ahora, pero dijo cosas que no son ciertas. ¿Cómo? O sea, primero está hablando de que han llamado al diálogo y que no son acogidos el dedo. No dice por qué. Pues si yo te invito a ti a mi casa y te pego un chachazo, tú no vas a ir. O sea, hay razones. Segundo, cuando hablas tú de que va a hacer una reforma tributaria y por otro lado se destapa por todos lados, están robando la plata, no hay piso para eso. No es que la gente de mi sector no haya querido, las condiciones políticas no se dan. Entonces, por eso que es tan importante esa reflexión de decir qué piso nos da el presidente de la República para que nos pongamos en esos temas. Si todos estamos abiertos a esos temas. ¿Sabes? Cuando uno no quiere un cambio y quiere que todo siga igual, siempre va a poder encontrar una excusa, sea un ministro, sea un subsecretario, sea una mala cuña, un error, lo que sea, ¿no? Y eso lo hemos visto no solamente con esta oposición, también con la anterior, para hacer la autocrítica, ¿ya? Pero ahora yo recojo ese llamado. O sea, ¿cómo no recoger un llamado al diálogo desde la humildad absoluta? O sea, acá lo que se está planteando es, mire, dejemos las consignas de lado. Si seguimos entrampados en los no más FP versus los con mi plata no, eso no lo dijo. No vamos a tener reforma de pensiones y las consecuencias las van a seguir pagando los adultos mayores de nuestro país. Raúl, pero eso no lo dijo. Pero yo lo estoy diciendo. Y yo le digo, todos tenemos que ceder. El gobierno tiene que ceder, la oposición tiene que ceder. De lo contrario, la miseria la van a seguir sufriendo, ¿verdad?, los jubilados de nuestro país. Y ya dejemos los temas ideológicos a un lado, pongámosle a la conversación sentido común. Ya recojamos lo mejor de lo que tenemos hoy día, la capitalización individual, incorporemos lo mejor de la experiencia mundial en materia de solidaridad, un sistema mixto que mejore las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Y por favor, que el sistema político deje de dar la hora. Si esta es la prueba de fuego. Si fracasamos en el acuerdo para la reforma de pensiones, el sistema político chileno se va al carajo porque es incapaz de solucionar el principal problema que tienen los chilenos hoy día junto con la seguridad. Ahora sí va a anunciar algo importante. ¿Confirmó por cierto, el cambio de gabinete? Aunque me pueden preguntar todo lo que quieran, me voy a restringir a lo que es mi rol. No puedo anunciar ni qué tipo de cambios serán específicamente, ni el carácter de esos cambios. Pero sí, y en conversación con el presidente, podemos adelantar y confirmar efectivamente que esos cambios se van a producir el día de hoy. Son cambios que además tienen mucho que ver con las demandas de la ciudadanía, son cambios que tienen que ver con la agenda de gobierno, que tienen que ver con cómo seguimos realizando de la mejor manera posible nuestro programa de gobierno y nuestros compromisos como gobierno ante el pueblo de Chile. Preguntas.
Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ya sabemos que van a haber cambios en el día de hoy. ¿Estos cambios son para renovar el rumbo del Ejecutivo? ¿Por qué se realizarían o por qué se le daría un nuevo aire a la administración del presidente Gabriel Boric? Esto en medio de la crisis política derivada del caso Fundaciones. ¿Por qué se toma la decisión de, en este momento, realizar estos cambios? Mire, como les decía anteriormente, el presidente es el que va a poder caracterizarles mucho mejor este cambio. En sus palabras va a estar la respuesta. En las próximas horas va a referirse ante el país sobre el cambio, el carácter y el sentido de este cambio que se va a producir el día de hoy. Ministra, buenos días. Quería preguntarle sobre cómo proyecta la reunión de este jueves que hay con las dirigencias de Chile Vamos, qué posibilidad hay de poder llegar a encuentros comunes, considerando que desde estas huestes ya han planteado algunas reticencias a concurrir a esta cita, considerando, entre otras cosas, que el presidente no ha emitido disculpas sobre sus dichos respecto a Sergio Nofre Jarpa. ¿Cómo proyecta este encuentro y cómo aquilata el rol que puede cumplir o pudo haber cumplido el expresidente Sebastián Piñera en estas últimas aproximaciones que ha tenido con el mandatario en Paraguay? Mire, nosotros ya tenemos información de que los 3 partidos que fueron invitados aceptaron concurrir, por lo tanto somos más bien optimistas de esa jornada, no solo por la convocatoria que vaya a tener, sino por el desarrollo que pueda tener. Nosotros, como lo hemos dicho, tenemos un optimismo moderado, pero creemos en nuestro país, creemos en la capacidad que tenemos las distintas fuerzas políticas, independientemente de que sean opositoras, de llegar a acuerdos, porque lo hemos hecho en otras oportunidades, y que siempre el ánimo y el espíritu de diálogo y acuerdo va a primar ante el clima. ¿Qué te pareció el tono, Francesco? Un tono, como concordemos, seco, directo, ¿no? Pero que también, como decías tú, Pri, en un principio, utiliza este espacio de alta expectación pública para dar un mensaje contundente que los apoye en lo que quieren lograr. Si quieren lograr una reforma de pensiones y te dicen que el sistema de AFP fracasó, es avanzar en la agenda. Claro. Se aprovechan esta expectación y es muy buena la estrategia. Pero desde el diálogo, no desde la imposición. Sí, eso es un cambio importante. Cuando tú dices sistema de AFP fracasó por las pensiones malas, estás diciendo que yo tengo que ceder en mi reforma, pero tú no me vengas a decir, a la derecha en el fondo, tú no me vengas a decir a mí que toda plata a la AFP, o que toda la plata a tu cuenta individual. No, porque fracasó. Y lo dice frente a todo Chile en un espacio de alta expectación pública. Oiga, senador, usted escribe, están... No, lo que pasa es que estaba viendo, porque a mí no me dan ningún dato, digamos. Sí. Lo que pasa es que estaba viendo porque esto de la reunión, ¿no es cierto? Y de lo que dice la ministra, que lo dice muy bien, pero cuenta una parte de la película. Yo, ponte tú, soy de los que creo que tiene que haber un porcentaje en la solidaridad. O sea, tenemos que buscar, pero aquí hay una discusión que tiene que darse, mira, en los técnicos, en la gente que sabe de números. Después viene el concepto político. Perfecto. Porque mira, aquí prometemos muchas cosas. ¿Qué pasó con el discurso político? El CAE se acababa, se pagaba la deuda histórica y todos los técnicos sabían que los números no daban y los políticos lo ofrecían. Esto es tan importante. Yo en esto le compro a Raúl. Si nosotros no somos capaces de solucionar el problema de las pensiones, el sistema político se cae. Si no somos capaces de sentarnos a una mesa a conversar, pero insisto, con cariño, no chacheteando al del frente. Por supuesto que en Renovación Nacional están súper ofendidos por los insultos gratuitos que le dieron a Jarpa. Yo no lo conocí, pero no, eso no se hace. Entonces, está bien, ella va a tomar un discurso bonito, pero el presidente tiene que seguir con eso. Porque no sacan nada con sentarte en una mesa y... Bueno, es que, a ver, de eso depende el diálogo también. Sí, claro, alguien tiene que ceder, porque pero si no todos llegar a tienen que imponer. ceder. Claro, Todos tienen que ceder. Pero ¿quién lleva las riendas? ¿Quién tiene la herramienta para buscar ese cambio? Es el presidente. Los otros tienen que sumarse y si no se mueren. El presidente es el que tiene las atribuciones. Pero no tiene los votos, pues, senador. No tiene pero los si votos. los puede tener, pero si yo te insulto. No, ya está bien. Usted ya hizo el punto. Por supuesto. Mira, mire, hay una pero información, él lo ha hecho semanalmente. Hay una información adicional. Aquí le están preguntando por el alza de la vida en general a propósito de la inflación y por lo tanto se han mantenido congelados, como dijimos, hasta el primer semestre de este año. Eso lo dijimos en varias oportunidades con anterioridad. Y a partir de ahora va a producirse un alza solo de 10 pesos, mucho menos obviamente de lo que probablemente todos esperaban.
un alza que no va a implicar o no va a afectar más bien a los estudiantes, a las personas mayores, porque en ellos se va a mantener congelado. Sabemos que es más costoso para un estudiante poder asumir la tarifa del transporte público regular. Lo mismo para las personas mayores, por lo mismo también estamos planteando una reforma de pensiones porque sabemos los bajos ingresos que tienen y al mismo tiempo con medidas nuevas y adicionales que son topes mensuales de 38.000 pesos más o menos, a partir de lo cual no hay cobro. Y eso pensando particularmente en las familias trabajadoras, que son las que más usan el transporte público y hoy día no tienen límite en el pago de esta tarifa. Entonces, no solo hemos iniciado este descongelamiento menor a lo que se proyectaba y esperaba en el tiempo que sí comprometimos, sino que también hemos adquirido y adoptado medidas adicionales para atender a las necesidades de la gente y de las familias trabajadoras. ¿Cree, ministra, que no va a haber ningún tipo de movilización social por esta alza? Es que eso no lo puedo... No depende de lo que crea o no, eso lo determina la ciudadanía, pero esto es una medida responsable, no solo responsable, realista, sino que también empática con las familias trabajadoras, estudiantes y personas mayores. Insistimos, el transporte público es necesario, el transporte público para mantenerlo en tarifa congelada implica miles de millones, son costos del Estado, y eso ha sido así absorbido durante meses. Pero el descongelamiento, como lo señalamos, se tenía que producir a partir del segundo semestre de este año, solo que en menor medida de lo que habíamos anticipado y atendiendo obviamente a los estudiantes, personas mayores y familias trabajadores con este tope mensual. Buenos días. Quería preguntarle sobre este gesto del expresidente Sebastián Piñera de acompañar al presidente Boric en Paraguay y consultarle de que en este caso el expresidente es crítico con la reforma. 10 pesos va a subir entonces el transporte público este fin de semana, entiendo. Sí. El domingo. Anuncia este descongelamiento en medio del gesto que está realizando el gobierno con el cambio de gabinete. O sea, yo no sé si es para que esta noticia pase más piola o también aprovechando la contingencia de que el gobierno está haciendo la pega. A ver, para cualquier gobierno, diputado, senador, es difícil anunciar que va a subir el transporte público. Que después de lo que pasó con el estallido social. Es que claro, justamente por eso, por un lado para cualquier gobierno es difícil que suba y explicar los complejos, por qué no sigue congelado esto, en fin. Pero para este gobierno en particular, como bien tú dices, es simbólico. Porque es su bandera. A ver, es su bandera. Mira, lo que conversábamos... ¿Por qué es su bandera? Porque ellos... ¿Por qué duele más explicar esto? Porque ellos plantearon un relato falso de la solución. Ellos plantearon que los que habían estado antes, la centroizquierda, ¿no es cierto?, eran, entre comillas, lo dijeron de otras palabras, ineptos, y no fueron capaces de solucionar todos los problemas. Y lo solucionaron en 5 minutos. El CAE lo perdonamos, el no más tag, la deuda histórica de los profesores, un montón de cosas. Tiene que ver con esta frase de los 30 pesos. Pero es que eso mismo, porque en el fondo hoy día ellos fueron súper responsables en plantear algo que a lo mejor, mira, estos 30 pesos pueden significar muchos miles de millones de pesos que se resten de cosas sociales por esos 30 pesos. Pero es urgente este diálogo, esta conversación. Mira acá, solamente encapuchados asesinan a un agricultor porque no entregó las llaves de su camioneta. Ese es el país que estamos viviendo. Sí, oye, pero es bien fácil pedir y no querer sentarse a conversar, por ejemplo, para el pacto fiscal. ¿El pacto fiscal para qué es? No es para recaudar porque a alguien se le ocurrió o porque hay que sacarle plata a unos para llevarle a los otros y por un sentido ideológico. El pacto fiscal es, uno, para mayor seguridad, más carabineros, más comisaría, lo que quiere la gente, seguridad. Dos, solucionar el problema de las listas esperas en salud. Eso va directamente a mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Tres, Sistema Nacional de Cuidados. Cuatro, transparencia y probidad, modernización del Estado. Y 5, subsidiar, por ejemplo, temas como el transporte. Si para todas estas cosas se requieren recursos. Entonces, mi llamado es efectivamente, ¿verdad?, recoger el guante del llamado del gobierno a través de la ministra Vallejo respecto del diálogo y cerrar estos dos temas. Pensiones, mire, más allá de la fórmula, que sea mixta, elementos de allá, elementos de acá, pero que mejore las pensiones de los jubilados y jubiladas que nos ven desde su casa. La fórmula, si se cumple ese objetivo, la verdad a mí me da
un poco lo mismo. Y segundo, el pacto fiscal. Veamos de dónde sacamos recursos que se bien utilicen, con transparencia, con probidad, con eficiencia del Estado y no con todos estos casos que estamos viendo hoy día que se tienen que investigar y frenar. ¿Pero para qué? Para dar seguridad, para solucionar la lista de espera, para tener un sistema nacional de cuidado. De lo contrario, seguimos entrampados. Yo creo que nadie está en desacuerdo con eso, diputado, pero la base para el pacto fiscal tiene que ser, primero, aclarar todo lo que está pasando con el caso. Yo creo que tiene que partir por eso. Claro. Un gran acuerdo de transparencia, probidad y modernización del Estado. Al diputado le faltó un sexto punto. ¿Cuál? Es financiar las fundaciones de lo que se están robando. No, por eso que no hay piso al frente. Mira, no hay que hacer. El pacto fiscal tiene que ser sobre la base del crecimiento, pues. Si no porque suban los impuestos va a recaudar más. Si este país crece, subamos los impuestos. Pero si no crece, tomemos medidas para que crezca y si crece. Porque ¿de qué vive la gente? ¿De subsidio? El gobierno sabe perfectamente y todos los técnicos dijeron que la CACEN iba a mejorar por los subsidios. Pero eso es pan para hoy día, hambre para mañana. Si lo que genera bienestar en el país es cuando uno tiene pega. Pero ¿por qué sube el transporte? Por las reglas del mercado. Y el Estado tiene que subsidiar para que deje de subir o para que se contenga esa. Entonces, oye, se puede caminar y mascar chicle. Tú puedes generar crecimiento, productividad, empleo. Check, bienvenido. Bueno, quienes están a cargo de estas materias en el gobierno son dos ministros, un ministro, una ministra que, según el diputado, según el senador, son prácticamente inamovibles. Sabemos el ministro Marcel en Hacienda, la ministra Jara en Trabajo, a cargo de las reformas más importantes.